Ariel Fernández con nosotros para charlar, reflexionar, pensar lo que está pasando a nivel país. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias otra vez. Como cada vez siempre agradezco, pero y me parece que está interesante analizarlo. Primero porque cuando analizamos movilizaciones masivas, siempre agarramos y ponemos la movilización masiva desde el lado del peronismo y somos los dueños de las calles, de las movilizaciones. Cuando moviliza el otro, se nos complica todo porque las herramientas de análisis no pueden analizar movilizaciones que no sean las que hacemos nosotros, y es un tema, digo. Y en ese sentido me parece que está bueno charlarlo del 1A en el contexto que se da y las consecuencias que tuvieron ya, digo, discursivamente, incluso las declaraciones de Patricia Bullrich hoy con respecto al paro del jueves, incluso las de Macri inaugurando el predio de Boca Juniors en Ezeiza, algo que es doloroso para un hincha de Boca como yo, digo, pero me parece que está bueno analizarlo del 1A en ese sentido, porque se da, digo, en función de tres aspectos, que son los tres aspectos que más niega el macrismo de la movilización, y yo creo que son los tres que más quedaron resaltados: el aspecto político, el aspecto ideológico y el aspecto orgánico. Y me parece que la movilización del 1A tuvo funcionalmente los tres aspectos. Políticamente, digo, Cambiemos es la opción política de lo apolítico. Por más que suena a un oxímoron extraño, es la realidad, digo, todo el discurso apolítico encuentra su opción para llevarlo a la institucionalidad o a la discusión de los ámbitos políticos en Cambiemos. La marcha del otro día, si bien Cambiemos tuvo miedo de que sea un fracaso y le quiso sacar el respaldo institucional, fue contundente, digo, es innegable que fue contundente, pero fue profundamente política, incluso sus consignas, y creo yo también como signo de época, rebalsaron las bases a la propia conducción de la Alianza Cambiemos, porque hubo un pedido de queremos que hagas lo que dijiste que ibas a hacer, todavía te bancamos, pero queremos que avances en esto, incluso que avances en cuestiones con las que uno no puede estar de acuerdo, la mayoría uno no está de acuerdo, pero sí uno nota que existe un sentido consciente en esa movilización. Esa dirección consciente que existe por debajo, y es la que hace que esto se movilice, es la que quita el discurso de la espontaneidad, que es el elegido por el macrismo, y a veces por muchos de otros lados que hacen análisis, no, fue una movilización que no tiene esa cuestión política, orgánica, no, tuvo un sentido de direccionamiento político a partir de que existen intereses particulares determinados. Y en ese sentido, creo yo, entra la otra parte donde la movilización fue profundamente ideológica, y creo yo, y mucho más ideológica que muchas de las movilizaciones que a veces se hacen del campo popular. ¿Por qué digo mucho más ideológica? Porque es una ideología que tiene límites más determinados, porque los intereses están más claros. Entonces, en ese sentido, la movilización viene a pararse dentro del discurso político desde una pertenencia de clase, y no digo desde la clase del estricto lugar marxista, sino de un sentido más amplio de la pertenencia de clase, de una pertenencia de clase determinada, concreta, y de una serie de intereses que van más allá de las medidas económicas que toma el gobierno de Macri y de las consecuencias sociales. Gran parte del sentido lógico de esta movilización fue: no queremos más peronismo. Entonces toda la liturgia, toda la simbología elegida para la movilización fue la contraria al peronismo. Y ahí entra el tercer aspecto, digo yo, que es lo orgánico de la movilización, en donde nosotros esperamos que una movilización se organice como nosotros las organizamos. Digo, yo tengo que movilizar, por ejemplo, y llamo a un compañero, che, bueno, fíjate en tal barrio, esto que nos organizamos. Fue totalmente orgánico porque las redes fueron utilizadas de una manera, para mí, formidable. Yo no comparto lo que decían, pero fue formidable. Fue orgánicamente convocada a la marcha y orgánicamente funcional. Ahora, ¿por qué no la entendemos nosotros o por qué nos cuesta hacer los análisis sobre esto? Primero porque elegimos el recorte más funcional a mostrar un demonio que mostrar una movilización masiva. Y ahí creo que es uno de los primeros puntos que es interesante discutir. Nosotros elegimos esta señora que dice: desaparecieron los que tenían que desaparecer. Es algo que cualquiera de nosotros va a agarrar y va a decir que fue una locura lo que dijo y demás, pero nosotros elegimos el recorte como TN elige el recorte del pibe que no sabe que fue una marcha. Esa elección de recortes de una foto en lugar de elegir la película nos limita el análisis y nosotros vemos débil a alguien que no lo es. Si a Cambiemos le faltaba mostrar algo para, a mi entender, mostrar fortaleza, por lo menos fortaleza en su constitución como herramienta política para este sector que pregona la política, fue mostrar masividad en la calle. Y la mostró. Ellos no están disputando la calle con el peronismo, sino lo que están haciendo es mostrar otra herramienta más de la cual creo yo incluso no tiene un manejo absoluto. Si nosotros vemos en ese sentido la movilización, nos entra otra discusión para dentro en cómo la analizamos. Digo, yo la puedo analizar como una movilización que no sirvió para nada porque al no ser política, no, ya dijimos, fue meramente política. No tuvo sentido histórico, fue totalmente histórica al elegir lo ahistórico. Vos sos histórico, a ellos de decir, no, pará, lo de los 70 yo no quiero que sea como ustedes lo dicen, quiero otra cosa, me transformo en totalmente histórico,
porque lo que elijo, como decía Jauretche, es una política de la historia. Entonces vos haces una política de la historia, y tu política de la historia que haces es ese recorte en donde reconciliemos con un tipo parado arriba de un falcón, no digo con lo que significa eso simbólicamente, pero eso pasa hoy, se puede dar porque hay una modificación, por lo menos en lo que es la hegemonía en el sentido común o en el discurso, que no, una modificación y un avance de sectores que piensan algo distinto. Digo, el 1 de abril tuvo esos aspectos y creo que profundamente, el que a mí más me llama la atención, es esta cuestión de cómo lograron construir un discurso en donde la democracia se puso en peligro. La democracia se puso en peligro a partir de expresiones absolutamente democráticas, como todas las movilizaciones que se sucedieron durante marzo, pero se puso en peligro en el discurso y salió una defensa de la democracia. Porque existe algo, y está en el ADN del PRO en particular y de Cambiemos como Alianza, y que fue evolucionando tal vez desde el 2002, 2013 hacia adelante, que fue, esto va a ser un poco hegeliano, hoy estoy así, pero digo, esta cosa de construir universales abstractos. Como se construye un universal abstracto de la justicia cuando muere el fiscal Nisman, entonces lo que está en riesgo de la justicia es universal totalmente abstracto, que es la justicia de una discusión que profundiza, pero que nadie puede estar en contra de defender la justicia. Entonces eso agarra y genera un montón de gente que ante esa universalidad del concepto sale en defensa de eso. Como estuvo la sociedad occidental y cristiana en riesgo para la dictadura militar en el 76 por el avance comunista, una locura absoluta, pero esa abstracción de discursiva genera una reacción, un consenso para cuestiones que a veces van incluso contrarias a nuestros propios intereses. Digo, y hoy en día lo que se construye es esta cuestión de lo que está en peligro es la democracia, lo que está en peligro es la república, desde una abstracción absoluta, pero que es, yo diría, difícil de penetrar desde las armas que nosotros poseemos. Digo, más o menos como para redondear lo que estamos pensando con respecto a lo del 1 de abril, creo que se trató, si nosotros vemos marzo como el mes de las movilizaciones populares y demás, el 1 de abril yo creo que marcó un antes y un después en función de hasta qué punto pueden valentonarse el gobierno de Macri por su base de sustentación. Y creo que la base de sustentación del macrismo es más ideologizada que la del Partido Obrero. Es más clasista que la del PCR, y me parece a mí que en ese sentido nosotros tenemos que agarrar y decir, che, muchachos, repensemos un montón de cuestiones, incluso de cómo lo analizamos. Yo leí un montón de análisis, particularmente de medios que uno dice, bueno, es un medio compañero si se quiere, y el análisis era pegarle. Y yo creo que lo que habíamos que hacer, digo, yo le puedo pegar por donde quiera, pero desearía repetir lo que ya se dijo, pero si nosotros buscamos el recorte para pegar, estamos en la lógica TN. Nosotros creo que yo debemos hacer buscar recorte para entender esa foto en la película completa, que tuvo como consecuencia, por ejemplo, hoy a Patricia Burri diciendo, vayan a trabajar si quieren, o ayuden a los inundados, en lugar de parar el 6, o a Macri haciendo adelante de Moyano, ¿no? Y habiéndose llevado a Gerardo Martínez a Holanda, cosas que también, digo, son datos, diciendo lo del paro es meramente político, pónganse a trabajar, aporten al país y demás. Creo que en ese sentido, lo que estamos viviendo de cara a la recta final que se viene, es al macrismo eligiendo una de las, tal vez, premisas del populismo según Laclau, que en la razón populista él dice, el populista ¿qué necesita? Una dicotomía. Y yo creo que el macrismo está construyendo una dicotomía, porque la grieta que es existente en cualquier sociedad, digo, el macrismo la utiliza eso para construir una dicotomía que le permite pararse como el único que puede suturar esa grieta, aún sabiendo que no existe. La dicotomía es entre república y peronismo en su expresión kirchnerista. Si yo tenía duda hasta el sábado de cómo iban a ir las elecciones, el sábado quedó corroborado que Cambiemos gana y que la sociedad no quiere ni choripán ni micros. Yo creo que gran parte de la sociedad no quiere choripán ni micros y para mí Cambiemos va a ser una gran elección. No puedo anticipar resultados, yo espero que no gane. Yo creo que tenemos toda. Pero a ver, ¿por qué planteo esto? Porque yo creo que si lo llevamos deportivamente, el ring del peronismo está pensando en tirar la toalla. Nadie esperaba lo que fue el sábado y nadie esperaba esta salida de Cambiemos. La grieta, obviamente, la profundización de la misma le conviene al oficialismo como a cualquier oficialismo del universo. Ahora, el peronismo sigue durmiendo frente al avance y la consolidación que hace el macrismo. El macrismo hoy consolida el núcleo duro un 25%. Ahora, para ganar una elección de tercio, 32, 33, 34, estamos ahí. Sí, de hecho encima no renuevan nada, así que incluso saliendo segundos son ganadores. Eso también es otra discusión, pero yo creo que el peronismo le pasa, parte de lo que yo por lo menos quería plantear y me parece invitar a discutir, es por qué nosotros agarramos y utilizamos para analizar al otro
la misma herramienta que utilizamos hacia nosotros mismos. Me parece que hay un error de comprensión de lo que está pasando. Esta idea de construir una sociedad sin pueblo que tiene el macrismo es totalmente válida y funcional a los intereses de los que están gobernando, y nosotros todavía estamos luchando en función de querer buscar, no sé, que esa gente nos mire de otra manera. El tiempo pasa. El tiempo pasa y ver, nos vamos poniendo viejos. Eso es lo que digo que no se interpreta. Y yo creo que se tomó de todo el desarrollo del 1A lo que más le convenía que se tomara al gobierno. Ni choripán ni micros. Porque la crítica a Macri fue por eso. No fue porque la gente que marchó pone una premisa totalmente falsa, que es que corre en riesgo la democracia. Claro. Que eso es en definitiva lo que hay que discutir. Bueno, pero está esta cuestión de cómo el discurso de quién maneja la agenda. Digo, no, pero el peronismo se prende en eso. Sí, porque Macri maneja la agenda. Macri dice, no hubo choripanes ni vino, estoy feliz por eso, y salimos todos a defender, a poner en los Facebook un flyer de un choripán, digo, como si fuese el símbolo de bueno, nosotros fuese un choripán. Pero por eso digo, a mí me da la sensación que el peronismo no encuentra escapatoria a esto. Y a ver, esto ya lo venimos hablando semana tras semana, y se acerca la elección. Entonces, uno que decía hace muy poquitos meses o muy poquitas semanas, horrible verano le tocó a Cambiemos. Inaceptable que el gobierno pueda continuar en esta línea. Estamos a marzo, fin de marzo, abril, y se dio vuelta todo totalmente. Yo creo que ahí hubo 2 puntos de inflexión. 7 de marzo, primer punto de inflexión, el mamarracho del 7 de marzo, mamarracho de cómo, y la foto que elegimos, le dio, lo hablamos acá, un nuevo aire a Cambiemos. Y esto que pasó el otro día les permitió a los tipos poner el discurso donde ellos quieren, en donde hay un demonio y hay la posibilidad, con dolor y demás, de hacer un sacrificio en pos de construir una sociedad donde estamos todos unidos. Me parece que el problema que tenemos porque yo soy peronista y me considero parte del movimiento nacional, por lo menos hasta que me expulsen, no, mentira, pero digo, creo que el problema que tenemos en el peronismo tiene que ver con que nosotros seguimos discutiendo de los nombres propios que van a encabezar la lista, seguimos discutiendo qué corriente es la que va a estar sobre la otra, o qué bandera va a ir adelante, y no estamos discutiendo en qué punto dejamos de perder nosotros la representatividad con los sectores que supuestamente representamos históricamente. Bueno, a mí, perdón que te interrumpa, me preocupa que al peronismo le cueste tanto interpretar algo que me parece a mí está a las claras. El 1A fue una prolongación en el tiempo del cacerolazo del 2012. Totalmente. Digo, entonces, esa prolongación de 5 años no se puede no saber cómo contrarrestarla. Yo creo que es parte, ¿no? Parte que no se sabe. A ver, yo estoy orgulloso de ver un ícono del republicanismo como el que se vio. Gente que genuinamente ha consolidado una organización que ha logrado 5 años después mantener un eje de reclamo con el mismo poder de fuerza. Bueno, digo, hay que reconocer que por lo menos estos muchachos algo hacen, y encima lo hacen un sábado. Antes eran los jueves, los cacerolazos eran los jueves, ahora pasan los sábados, entonces algo interpretaron. Yo creo que de pasar de jueves al sábado lo que interpretaban es que el jueves ni ver nadie, porque está un poco más complicado, pero después el otro, digo, para esta cuestión del símbolo del republicanismo, que a mí creo que es parte del discurso constituido y es fuerte, digo, tiene que ver con lo mismo, cómo nosotros cedemos que lo republicano sea la expresión de ciertos sectores de la sociedad, y cómo no podemos discutir que la república es otra cosa, o por ejemplo, cómo nosotros agarramos y regalamos que simbólicamente la marcha sea lo más genuino porque no hubo organización, cuando fue profundamente política, ideológica y orgánica, y nosotros regalamos eso, porque insisto, la discusión la damos en donde no tenemos que darla. ¿Cómo se contrarresta esto? En primer lugar, yo creo que hay 2 formas de contrarrestar un hecho masivo, como lo hizo Cambiemos todavía. O lo negás, digo, si lo negás, vos construís la parte de esto, o si vos agarrás y le pegás en el fondo donde más le duele. Si vos sos tipos donde van con el discurso apolítico, les pegás en el lugar, loco, fue profundamente político, incluso fue con consignas profundamente políticas, lo pones en una discusión difícil. Yo discutí con algunas personas de Cambiemos que cuando les hablaba de esto, se ponían a titubear. Ahora, cuando yo les hablaba de la simbología de las movilizaciones masivas y demás, y no, digo, esto del riesgo de la democracia, la culpa que nos acusan de poner en riesgo la democracia, la tenemos nosotros mismos y aceptamos eso. Está bien, pero eso desde su lugar. Yo lo interpreto desde el otro sentido y digo, vaya realidad la que nos está tocando frente a este grupo social que en el 2012 salían a la calle porque les molestaba el gobierno y en el 2017 salen a la calle para apoyar su gobierno. Sí. Entonces digo, ese cambio es interesante. Por lo menos creo que en la sociedad argentina que vivimos hoy, poder plantearnos la discusión sobre esos ejes, me parece que, digo, como comunidad sería muy interesante. Ahora, a mí me asusta que no se vea desde lo político. Hoy el peronismo eso no lo ve. El peronismo se queda con el choripán y el micro. Que honestamente hay un sector de la sociedad, el cual me incluyo,
que festejamos que no haya choripanes ni micro a las movilizaciones. Sí, te lo perdés. Bueno, Digo, a ver, si quiero un choripán, digo, me parece otra cosa, pero yo lo exagero y lo llevo al punto máximo porque me preocupa realmente que no se interprete eso. Porque la gente, si aparte vemos los carteles que planteaba, hay algo que me parece que va a lograr profundizar en la sociedad de cara al año electoral. Sí se puede, digo, como una autorreferencia o una necesidad de apoyar un gobierno que, si está endeble, es por culpa propia más que por lo ajeno, y lo otro es todos juntos o vamos juntos. Entonces, yo digo, si el peronismo no reacciona frente a la movilización, bueno, ¿qué va a quedar frente a los eslogan esto? Porque los dos eslogan, digo, te aniquilan de entrada. Sí, por ahí creo que está la cuestión. Digo, el tema de micro y choripán, digo, nosotros no podemos renegar de nuestra propia liturgia, de nuestra propia forma de organizarnos, porque está bien y es parte de la historia. De hecho, yo creo que a veces se logró construir ese discurso como se logró, por ejemplo, echarle toda la culpa de la derrota del 83 a Herminio Iglesias cuando no tuvo toda la culpa él. Digo, el candidato presidente nuestro era Luder, digo, era un desastre. A ver, pero son factores que condicionan el normal desenvolvimiento de una sociedad. Sí, de hecho lo que condiciona es el discurso. Condiciona el discurso que se construye y eso hace, digo, lo del choripán y el micro es más discursivo que está bien, pero real. Andá quema hoy fotos de Macri. No, jamás. De hecho no tengo para quemar, si tenés alguna pero digo, posicionate políticamente y salí a quemar o seguí a sumar el grado de violencia que quizá la mayor parte de la sociedad quiere que termine. Vas a perder. Pero lo que pasa es que quieren que termine la violencia que no sabes en qué punto fue real o no, o existió o no. Digo, la acusación de salvajismo hacia el gobierno anterior o hacia el peronismo, se acusa de salvaje a un sector que no es salvaje en sí. Lo que tiene, creo yo, es esta cuestión de la sociedad, de esta construcción de la sociedad dividida, en donde el profundo contenido que tiene, y insisto en esto porque para mí es maravilloso, ¿no? Yo no lo comparto, me parece maravilloso, las clases mediante el profundo sentido ideológico que tienen que ver con esta cuestión de nosotros y los otros por fuera. Digo, como lo fue durante la historia de los primeros 200 años de nuestra patria, siempre se marcó en esas dicotomías, y creo que el Cambiemos logra interpretar eso y le logra poner, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas cuando tenía que recurrir a las armas, lo logra poner en eslóganes que son contundentes porque la discusión de la hegemonía en el país, hoy en día nosotros tenemos lo que sí tiene que aceptar el peronismo, creo yo, nosotros no somos hegemónicos, de hecho estamos un tanto replegados y tenemos que volver. Y me parece que la discusión pasa por ese lado. Cambiemos construye a partir de vamos todos juntos, porque sí se puede, la posibilidad de algo que es incierto. El sí se puede es la posibilidad de algo que yo no sé qué es lo que se puede. De hecho, nadie sabe poner el contenido. Pero esa idea que está vacía de contenido se llena de contenido a partir de no queremos ser aquello. Bueno, y creo que ahí donde el macrismo es excelente. Bueno, pero me parece que no es menor, porque, a ver, casos puntuales, familiares míos han sido convencidos con la marcha. No fueron a la marcha, dice yo los voto. Yo no lo iba a votar y ahora lo voto. Entonces lo que digo es, creo que el peronismo no está percibiendo una ganancia electoral del oficialismo para ampliar esa base que tiene y no hace absolutamente nada. Porque una cosa es que hablemos del 1A y de qué opina si uno gorila, más gorila, menos gorila, si tiene pelo en los brazos o pelo en el cuello. Y otra cosa es la realidad que son las elecciones que se vienen. Porque después está lo otro, que todos leemos, no, que Randazzo mide 600 puntos y que si se presenta gana y que el peronismo va a una interna y que pin, que pan. Entonces digo, ¿desde qué lugar llegarle confiado a la gente que no marchó y que quizá hoy se ve seducida por la marcha? Creo que el lugar, y esto voy a insistir, creo que siempre, es, el peronismo tiene 3 caminos y tiene que elegir uno. Se adapta a las formas del macrismo, es una opción, digo, se adapta, se pone la camisita nuevita, el saquito, y se adapta discursivamente a una construcción de consenso y te dice, no, pará, nosotros también podemos ir todos juntos, pero te ir mejor y saldemos las discusiones. El peronismo agarra y se radicaliza totalmente y dice, el único camino es esto, lo que hicimos los últimos años, y yo confío en una tercera, que me parece a mí que es lo importante, que es que el peronismo rediscute en qué lugar está su base social de sustentación, y me parece que gran parte de la base social de sustentación del peronismo es la que se ve seducida a veces por estas movilizaciones, porque nosotros no estamos discutiéndole de cara a eso, nosotros estamos discutiendo entre peronistas para peronistas. Está bien, pero ¿cómo marchás ahora o cómo te movilizás sin exponer el choripán y el micro? Yo creo que nosotros debemos hacer, en lugar de no exponerlo,
es poner un contenido Bueno, pero político. ese es el otro problema que tienen por ahí. Lo quieren exponer y hacen una cuadra de choripanes para mostrar que hacen choripanes. Entonces, a lo que voy es, insisto, en la exageración yo creo que se pueden sacar cosas sólidas. Pero es la elección esta que yo te decía recién. Nosotros elegimos el recorte de la marcha a esta mujer diciendo lo desapareció, también desapareció. Que yo creo que para el pensamiento de ella lo que dice es real. Es honesto, sin es lugar a honesta lo dudas. que dice. Yo lo detesto profundamente, pero lo que dice es honesto. Nosotros elegimos ese recorte en lugar de otro recorte de las cosas. Entonces decimos, nuestro símbolo es el choripán. No, nuestro símbolo no es el choripán. Nuestro símbolo es un estado presente, profundo. Pero te llevaron la discusión a que sea el renta. choripán. Yo insisto, Claro. hoy si tengo que votar, hoy Sí. no voto choripán. Está bien. Hoy si tengo que votar yo, si el domingo tengo que ir a la urna, no voto choripán. ¿Pero por qué? Porque de un lado, con los errores, bueno, por lo menos está, y del otro no hay nada. Entonces, para que venga el choripán, y la verdad que prefiero lo que está. Yo creo que de un lado hay un proyecto con muchísimos errores y del otro muchísimos errores y sin un horizonte más que nada en términos económicos y socialmente yo lo veo muy complejo. De hecho, yo creo que después de octubre, creo que ya lo hablamos, se va a profundizar el Eso sentido del ni mismo hablar. y va a ser terrible. Y creo que del lado del peronismo hay un problema. Hay un contenido enorme, hay una historia enorme con contradicciones, que las tenemos, pero hay un contenido enorme, un sentido enorme y una doctrina que le da sentido al peronismo. Pero el problema que tenemos es que nosotros tenemos todo eso, pero nos mostramos de otra forma. Es como una suerte de transvestismo político en donde nosotros elegimos, en lugar de mostrar, por ejemplo, tenemos un problema hoy en día con la desocupación en los sectores industriales. Entonces la discusión hoy en día no es, para mí, no es cómo crece el PBI a partir del sector agroexportador, que es real y está creciendo en ese sentido, sino es, nosotros tenemos que discutir, no muchachos, no discutamos esto, discutamos por qué o cómo nosotros podemos incentivar el crecimiento de la industria, del empleo y demás, y discutir política. Nosotros discutimos choripanes y micro, y a mí me parece que el planteo que vos haces está bueno porque es la discusión que se instaló. Y digo, yo no quiero discutir choripanes y micro ahora. Para no discutir choripanes y micro, primero, no hay que jugar ese juego, digo, no es dejar de comer choripanes, es una boludez, digo, hay que comer, si te gusta o no te gusta, lo que sea. Digo, lo que hay que hacer es discutir qué es lo que ofrece el peronismo para la sociedad. ¿Qué carajo ofrece? Digo, porque ¿qué es lo que ofrece Randazzo diferente a Scioli? Espera. Yo no lo sé. La semana pasada hablábamos de un error conceptual respecto a los nombres propios que aparecen en el horizonte. Yo decía que muchos son burros, y creo que justamente por eso toman la discusión del choripán. Porque no tienen la espalda para aguantar una doctrina respecto a lo que quieren hacer para el pueblo. Entonces, ahí vuelve a ser culpa del peronismo esta realidad. Porque en el proceso de elaboración de nombres importantes le erran. A ver, los intendentes, como grupo, a uno te puede gustar más, a uno te puede gustar menos. No son sólidos electoralmente. No son sólidos. Me vas a decir que Catopodis, que ayer se mataron en una balacera narco, un montón de personas inocentes, puede salir a plantear una discusión para hacer una representación legislativa, o Insaurralde, que está con la esposa en toda la revista de Chimento. Yo creo que ahí está el tema ahí me parece que está también parte de los ejes de discusión. Yo creo que hoy en día nada es firme electoralmente. Nada es firme electoralmente. Cambiemos, sí. Del lado del peronismo. Nada es firme electoralmente okay. Porque no existe un sentido ordenador del peronismo más allá de querer ganar las elecciones. Ni siquiera está el sentido de querer construir un frente antimacrista. Ni siquiera ese sentido está. Creo que el único sentido de ordenador del peronismo es ganemos las elecciones. Se está constituyendo en frentes electorales en lugar de frentes políticos. Me parece que ahí es donde radica toda esta cuestión de ser endebles en términos electorales, porque la discusión se reduce, cuando el peronismo reduce la discusión únicamente a ganar una elección, las pierde. Nos pasó, yo siempre digo el mismo caso porque me pareció paradigmático, que fue el del 2013. Cuando el peronismo en 2013 elige para competir con Massa en la sonrisa de Insaurralde, fue terrible, te pegaste un tiro en el pie y perdiste la elección. Pero no hay capacidad de aprendizaje ni de reflexión en el peronismo entonces. ¿Por Pasaron qué? 4 años en el 2013 y se perdió una elección insólita con Scioli, con lo que eso costó, y estamos en el mismo escenario, no se avanzó, no tienen, hoy ha demostrado que no tiene capacidad de reinvención como algo superador. Pero la elección con Scioli se pierde por un montón de factores que tienen que ver con esto, egoísmo, vanidades, no aceptación, no apropiación del candidato. Enormemente, hoy en día estamos creo que no se saldó esa discusión y se traduce en la realidad de hoy. Hoy en día no hay una aceptación, insisto, de lo que tenemos que ser. Yo te lo tomo eso, o te lo hubiera tomado si en Ecuador no hubiera ganado el candidato oficialista. Ecuador, con el efecto Venezuela y todo, logra imponerse porque no hubo egoísmos. Sí, totalmente de acuerdo. Alineamos rápidamente la causa nacional y gana con lo justo. En Ecuador se gana. Ahora, acá, los traidores salieron antes, sí, se fueron del peronismo, dijeron, arréglense ustedes, y ahora quieren volver.
Y el peronismo mismo le dice, sí, vení porque te necesitamos. Una locura. Una locura. Pero bueno, lo de Ecuador y lo de Brasil, digo, cuando gana Dilma, la campaña la encabeza Lula. Cuando gana Lenin, la campaña la encabeza Correa. Cuando pierde Scioli, la campaña no la encabezó Cristina. Digo, nosotros tenemos que discutir para adentro qué queremos construir. Yo creo que las posibilidades están todas. Incluso creo que el macrismo, más allá de esta parte que digo, está bueno también decir lo que le sale bien en términos de su construcción como herramienta política, también es un gobierno que nos da letra todos los días. Digo, vos agarrás el boletín oficial de la mañana, lo lees y declaran de interés nacional una noticia de la Nación. Hoy pasó eso, por ejemplo. Sí. No llegué a leerlo todo, lo leí por Twitter. Es tan burdo que uno tiene opciones todo el tiempo de pegar. Pero me parece que la única forma de que peguemos conjuntamente es si por lo menos la discusión deja de ser quién va a encabezar. La discusión es por qué tenemos que ganar. Yo digo, ya está, ahora en mayo se cierran las alianzas, en junio las listas, en agosto son las PASO, y yo espero que se llegue de la mejor manera posible. Insisto, creo que se perdió tiempo, creo que seguimos perdiendo tiempo, pero me parece que ahí está la discusión profunda de todos los que somos parte del movimiento, si vamos a discutir de una vez por todas las dirigencias. Digo, hay gente que todavía está esperando que Cristina conduzca el todo, cuando yo no es por pegarle a Cristina, digo, Cristina eligió conducir una parte, y está perfecto, pero eligió conducir una parte, y hay gente que está esperando eso. Y hay tipos que quieren sepultar a Cristina cuando fue presidenta 12 años. Me parece que hay que buscar el equilibrio, y lo de la plaza del 1A a nosotros nos pide eso, nos dice, che, mirá, miremos para el otro lado lo que están haciendo, porque nosotros parecemos una bolsa de gatos, nos estamos peleando y ni siquiera es como decía Perón que nos estamos reproduciendo, no, nos estamos peleando en serio en función de si es Randazzo, es Scioli o es Cristina, y del otro lado se avanza sobre los sectores que menos tienen, que es donde está nuestra representatividad. Porque lo más triste de todo esto es, digo, cada minuto que se pierde discutiendo entre peronistas qué candidato va, es un pibe más que tiene hambre. Y ahí digo, yo perdón que lo simplifique tanto, digo, pero a mí me parece que el profundo sentido de doctrinario en lo social que tiene el peronismo, digo, ¿no? Esta cuestión que abregó, ¿no? De la doctrina social de la iglesia y demás, digo, esta cuestión digo, ¿hay un pibe que tiene hambre? No hay más excusa para construir una unidad. Por lo menos eso coincido obviamente. Pero ¿sabes lo que me temo? Sí. Que el peronismo va a salir segundo y va a decir, todavía hay gente que nos apoya. No van a hacer el proceso de reflexionar porque salió en segundo. Va a sacar el 30% y va a decir, el 30% de la población nos acompaña. Cosa que es una lectura de vaso que vos sabés que va a pasar eso. Digo, falta todavía, pero que el contexto te lleva a eso. Digo, hoy el contexto está dado para eso. Obviamente que se hace futurología. Es un pálpito, es una intuición. Vamos a ver qué pasa. Una elección para el peronismo de menos de 45 puntos es una derrota histórica, pero no, yo sé que vamos a sacar menos de 45, pero yo digo, ante un gobierno totalmente de derecha, oligárquico, neoliberal, es anti todo este gobierno. Hoy hay que agradecer si llega al 30 por el peronismo. Yo creo que hay que ver a nivel nacional, yo creo que en la provincia de Buenos Aires hay un piso de un 31, 32 que existe, para mí no alcanza, digo, pero si nosotros hoy en día ante este gobierno no logramos construir la alternativa, yo lo dije la semana pasada y insisto, yo no creo que tengamos eternamente oportunidades. Yo creo que el peronismo se juega todo, digo, la oportunidad es esta. Y realmente ante un gobierno, porque durante los gobiernos dictatoriales nosotros construíamos una respuesta desde la resistencia. Hoy ante un gobierno de índole democrático, como porque esto se da en un régimen democrático y es así, con todas las discusiones que podemos tener acerca del mismo, pero existe, digo, el peronismo o construye representatividad que se traduzca electoralmente o construye una herramienta electoral que se traduce únicamente en mantener un sistema de relaciones y una casta política. Si hace eso, la segunda opción, el peronismo muere. Si construye representatividad, yo calculo que podrá pensar en un renacer, pero insisto, replegándose sobre la propia base del peronismo. Y esto me parece que es lo fundamental de todo esto. Digo, el primero A, ninguno de los tipos que ponen el primero A le importa si hay más desocupados o menos desocupados, le importa otra cosa. Digo, ahora nosotros sí, digo, si vos tenés tipos que tienen hambre, tenías un merendero que había 15 pibes, ahora hay 45, y vos no discutís en función de eso, estás discutiendo en contra de tu propia ideología. Ariel, gracias. No, gracias.